Hola, buenos días chicos. Como ya habéis terminado la prueba ordinaria de selectividad, bueno, pues he pensado, como el año pasado, subiros los ejercicios de los exámenes de Matemáticas 2, Matemáticas aplicadas a Ciencias Sociales, Física y Química, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco cómo se realizan esos ejercicios, si habéis tenido alguna dificultad, y para aquellos que el año que viene quieran estar un poco más puestos, bueno, que tengan una referencia del examen que se ha hecho este año, la selectividad 2023-2024, ¿de acuerdo? Y en este caso empezamos voy a empezar con el primer ejercicio del examen de Matemáticas 2. Os lo leo, lo he resumido ahí el enunciado, pero bueno, os lo leo y no tendréis problemas. Nos dan una función, o sea, una función definida entre 0 y más infinito, es decir, en R positivo, tal que esa función es la función logaritmo neperiano de x, la función muy conocida por todos. Ya sabéis que la función logaritmo neperiano de x pues es una función asintótica a la recta x igual a 0, que es el eje y. Por su derecha no tiene existencia en la parte negativa y en 0 de la función, corta al eje x en el punto 1 y es monótona creciente. Bueno, es una función que hemos visto incluso desde el primero de bachillerato, las funciones elementales que estudiamos. Bueno, pues dada esa función le dan dos puntos, el punto A10 y el BE1, ¿de acuerdo? Y me preguntan en el apartado A que determine si existe algún punto de esta función igual a f de x, punto P cualquiera, o varios, que cumplan una condición, que la recta tangente en ese punto de la función sea paralela a la recta que pasa por los puntos A y B. Bien, es un ejercicio básico, sencillo, de análisis, ¿de acuerdo? Y lo único que tenemos que determinar es cuál es la pendiente de la recta que pasa por los puntos A y B. Porque ya sabemos, desde primero y en segundo de bachillerato se ha reforzado, que la pendiente de la recta tangente en un punto es la derivada de la función en ese punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a calcular cuál es la pendiente de la recta AB. Vamos a calcular la pendiente, ya recordáis que sería la segunda componente de un punto menos la segunda del otro partido la primera menos la primera, es decir, la pendiente de esa recta tangente sería 1 partido E menos 1. Esa sería la pendiente de esa recta tangente. Claro, hemos dicho que busco un punto donde la recta tangente tenga esta misma pendiente, ya que son rectas paralelas. Las rectas paralelas tienen la misma pendiente. Bueno, pues lo que hacemos es, como ya lo sabemos el significado geométrico de la derivada, derivamos nuestra función elemental, que es muy sencilla, 1 partido por x, y ahora vamos a buscar un punto tal que esa derivada tenga este valor, el de la pendiente de la recta tangente. Entonces, igualamos, el punto será un punto cualquiera, x sub 0, 1 partido x sub 0 tiene que ser igual a 1 partido e menos 1. Bueno, de aquí es fácil comprobar, despejando, porque despejamos en cruz, que ese valor x sub 0 es e menos 1. Bueno, esa sería la fisa de nuestra función f de x, donde la recta tangente a la función en ese punto tiene ese valor. Me falta conseguir la ordenada. La ordenada es muy fácil, es simplemente f de e menos 1. Nos vamos a la función neperiano de e menos 1. Pues ya tenemos la ordenada de dicho punto. Es decir, el punto de la función donde su recta tangente es paralela a la recta que pasa por los puntos A y B, no es ni más ni menos que el punto e menos 1, coma, y logaritmo neperiano de e menos 1. En este punto, la pendiente de la recta tangente
f de x tiene pendiente 1 partido e menos 1, que es la pendiente de la recta que une los puntos A y B. Solo hay un punto. Y con esto tendríamos ya el apartado A, pero es que es un apartado bastante fácil, no hay ningún problema en él. Bien, vamos a pasar rápidamente al apartado B de este ejercicio, en donde nos pide que determinemos una recta normal y perpendicular a la función f de x en el punto x igual a. Ya hemos dicho, sabemos, que yo puedo calcular la pendiente de la recta tangente. ¿Por qué? Porque si el punto A tiene de abscisa 1, de ordenada 0, ya sabemos que la pendiente de la recta tangente en este punto viene dada por la derivada en 1. ¿Y cuánto vale la derivada en 1? Ya hemos visto que nuestra función derivada es 1 partido x, por lo tanto 1 partido 1. La pendiente de la recta tangente es 1. Y el punto por el que tiene que pasar es el 1, 0. Pero no me piden la recta tangente, que ya estaría resuelto simplemente con sustituir en la ecuación punto pendiente de una recta. ¿De acuerdo? Recordar un poco que la ecuación punto pendiente es igual a y sub 0 más m por x menos x sub 0, donde m es la pendiente y x sub 0 y sub 0 la coordenada de cualquier punto de dicha recta. Me piden la pendiente de la recta normal, ¿vale? Pero sabemos nosotros que conocido la pendiente de una recta, la pendiente de una recta perpendicular normal a esa, se consigue como menos 1 partido la pendiente de esa recta. Como esto vale 1, pues menos 1 partido por 1, es decir, la pendiente de la recta normal vale menos 1, con lo cual lo único que tenemos que hacer es sustituir y obtendría la recta normal, que sería igual y sub 0, que vale 0, más la pendiente que es menos 1 por x menos 1. Ese sería nuestra recta normal. Simplificamos un poco, dicha recta normal en el punto 1, 0 sería igual a menos x más 1, que sería la ecuación explícita de dicha recta. Como vemos, el ejercicio es bastante fácil, asequible, ¿de acuerdo? Con conceptos muy básicos de matemáticas 2. Hola de nuevo. Nos vamos a enfrentar ya al ejercicio número 2 de análisis, ¿de acuerdo? De, como estamos diciendo, de la selectividad de este año. El ejercicio número 2 también me parece un ejercicio, en principio, que es bastante asequible. Viene definido de la siguiente manera. Nos dan una función de la que nos dicen que es continua y viene definida por dos ramas. Una función la que para valores de x menores que 0, la función tiene la forma x coseno de x menos a seno de x partido todo x cubo. Y para x mayor o igual que 0, la función tiene la forma b coseno de x menos 1. El único problema, o el único punto conflictivo que vamos a tener en esta función es el x igual a 0, que también coincide con la separación de ambas ramas. Entonces, si ponemos la continuidad en x igual a 0, en cualquier otro punto del espacio está definida, ¿de acuerdo? Esto es una función, ambas serían las funciones trigonométricas, son continuas en seno y coseno en todo el espacio, en todo R, y solamente, como hemos dicho, tendría problema en x igual a 0. Me piden, evidentemente, que determine a y b para que sea continua. Entonces vamos a imponer la continuidad en x igual a 0, que es donde se unen ambas ramas. ¿De acuerdo? Bien, sabemos que una función f de x es continua en un punto, en este caso en x igual a 0, si y solo si cumple tres condiciones. Primera condición:
existe f de 0. Es decir, existe el valor de la función en ese punto. Bueno, ¿dónde tendré que sustituir? Pues donde tengo un igual. ¿Cuánto da f de 0? F de 0 sería b por coseno de 0 menos 1. Ya sabéis que coseno de 0 vale 1, por lo tanto esto es b menos 1. Bueno, lo retengo aquí, ya sé que b va a ser una constante, f de 0 nos va a tomar el valor b menos 1. ¿De acuerdo? Bien. Segunda condición. Tiene que existir el límite cuando x tiende, en este caso a 0, de nuestra función. Pero ¿cuándo existe el límite de una función en un punto? Para que exista, tiene que darse la condición de que existan los límites laterales, es decir, que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x coincida con el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. Si esos dos límites laterales existen y coinciden, entonces existe el límite de la función en ese punto. Pues vamos por ello, vamos a hacer los límites. Vamos a poner aquí límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. Si me aproximo a la función desde su izquierda, me estoy aproximando desde valores menores que 0. Por lo tanto, el límite se lo tendremos que hacer a la primera rama, es decir, límite cuando x tiende a 0 de x coseno de x menos a seno de x partido x cubo. Como en todos los límites, lo primero que hacemos es sustituir. Si sustituimos, nos va a quedar aquí 0 por 1, que es el coseno de 0, menos a por 0, que es el seno de 0, partido por 0. Es decir, me aparece 0 partido por 0. ¿Qué es 0 partido por 0? Una indeterminación. Esto es una indeterminación. Este tipo de indeterminaciones, ¿cómo lo resolvemos? Pues lo resolvemos fácilmente por L'Hopital. Ya sabéis que L'Hopital consiste en derivar de manera independiente, numerador y denominador, e ir sustituyendo hasta que obtener un valor que no sea una indeterminación, que no esté indeterminado. Entonces, tendríamos el límite cuando x tiende a 0, la derivada de x por coseno de x, ya veis que es un producto, sería la derivada del primero, de x, que es 1, voy a ponerlo, por el coseno sin derivar, coseno de x, más x por la derivada del coseno. Como la derivada del coseno es menos seno, me va a quedar menos x seno de x. Y ahora menos, y la derivada de a por el seno de x, siendo a una constante, es a por la derivada del seno, que es el coseno de x. ¿De acuerdo? Esa es la derivada del numerador. Y ahora, ¿cuál es la derivada de x cubo? Pues fácil, 3x al cuadrado. Bien, ¿qué hacemos? Volvemos a sustituir. Si nosotros sustituimos, ¿qué me queda? Que coseno de x, coseno de 0, al sustituir, es 1. Menos 0 por seno de 0, que es 0. Menos a por el coseno de 0, que vale 1, menos a. Partido por 0. ¿Qué ocurre? Que para que este límite tenga solución, el numerador, 1 menos a, tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque si no es 0, el límite se va a tender a más menos infinito. Si tiende a más menos infinito, no existe el límite, es el límite lateral. Y si no existe ese límite lateral, no existe el límite. Y si no existe el límite, la función no puede ser continua. Entonces, para que este límite sea finito, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que 1 menos a tiene que ser igual a 0 para volver a obtener una indeterminación. Entonces, si ese límite, si 1 menos a, si a1 menos a es igual a 0, a tiene que valer 1. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a proseguir con el límite con ese valor de a que acabamos de obtener para que sea finito, para obtener que nos da ese límite. Sustituyendo, sigo por aquí, límite cuando x tiende a 0,
como a vale 1, entonces coseno menos coseno me va a quedar simplemente menos x seno de x partido x 3x al cuadrado. Observad que se puede simplificar una x con una x, ¿de acuerdo? Como veis, al sustituir seno de 0 es 0 partido 0. Es una indeterminación por L'Hopital y volvemos a derivar. La derivada del seno es el coseno, con el menos, pues menos coseno de x. Y la derivada de 3x, que sería 3. Sustituyendo de nuevo, el coseno de 0 hemos dicho que vale 1, con el menos 1 tercio. Ya tenemos el valor de uno de los límites laterales. ¿De acuerdo? El otro límite sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. Nos estamos aproximando a 0 desde su derecha, es decir, con valores mayores que 0. ¿A quién tengo que hacer el límite? ¿A qué parte? ¿A qué rama? Pues tengo que hacer el límite a la rama b coseno de x menos 1. b coseno de x menos 1 me va a quedar al final b coseno de 0, que es 1, menos 1, es decir, me sale b menos 1. Exactamente igual que nos salía el valor de la función en 0. Entonces, ya lo tenemos. Para que exista el límite, estos dos límites laterales tienen que coincidir, ¿de acuerdo? Y para que la función sea continua, esos límites tienen que coincidir con el valor de la función. Es decir, que nos vamos a la tercera condición, que es que el valor de continuidad, que es que el valor de la función en 0 tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x. Digamos que es la tercera condición, la condición de suficiencia. Si sustituimos como uno de los límites de la función, tomamos el valor b menos 1 y el otro es menos 1 tercio, pues de aquí despejamos b, el menos 1 pasa sumando, 1 menos 1 tercio son 3 tercios, menos 1 tercio son 2 tercios. ¿Sí? B es igual a 2 tercios. Vale, bueno, pues ya está. Salvo errores, ya sabemos que para que la función sea continua en 0, a tiene que valer 1 y b tiene que valer 2 tercios. Como ya es continua en 0 y en el resto de los puntos de su dominio no tiene ningún problema, la función sería continua en todo R. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya está, tampoco es tan difícil. Entonces aquí vemos el segundo ejercicio de análisis, en donde, como casi siempre, nos aparece un límite por L'Hopital, de acuerdo, a desarrollar, que es en este año donde empiezan a darse este tipo de límites, que son bastante fáciles de resolver, por cierto. Bueno, pues nada más. Ya tenemos el segundo ejercicio del examen de Matemáticas 2. En breve subiré el tercero. Venga, hasta luego, chicos. Hola de nuevo, chicos. Continuamos con el examen de Matemáticas 2 de la prueba de BAU de 2022-2024 y vamos a pasar al bloque B, que también sigue siendo de análisis, pero en este caso entramos en integrales, en cálculo de primitivas, cálculo de áreas, etc. ¿De acuerdo? Bueno, el ejercicio número 3, que sería al que corresponde este bloque, del ejercicio de este bloque, nos da lo siguiente. Nos da una función f de x racional, definida por x cubo más 2 partido x cuadrado menos 1, que sabemos que tiene existencia en todo R menos en los valores que anulan el denominador, ya me lo indica el propio enunciado, x distinto de 1 y x distinto de menos 1. Entonces, con esos datos nos están pidiendo que calculemos una primitiva. Sabéis que la primitiva es la función que obtenemos después de integrar esa otra función. Tal que la función f, no, tal que la primitiva, perdón, bueno, la primitiva de f, correcto, pase por el punto 0, 1. ¿Qué nos están diciendo? Bueno, lo que está diciendo es que calcule una primitiva, f de x mayúscula, le voy a llamar, que va a ser la integral de f de x diferencial de x.
Sabéis que en una integral indefinida, al final tengo que sumarle una constante, porque la derivada de una constante es 0, ¿no? Entonces, y va a cumplir la condición de que f, esa función en 0, tenga el valor 1, es decir, que pase por el punto 0, 1, evidentemente. Bueno, pues vamos ya con esta función. Fijaros en una cosa, la función es una función racional. Hemos calculado primitivas de funciones racionales con raíces reales simples, raíces reales múltiples. También la hay con raíces complejas, en algún sitio se dan, en otros se dan menos. En este caso veremos que tiene dos raíces reales simples, pero en el primer caso lo que tenemos que observar es que el numerador es de grado 3, mientras que el denominador es de grado 2. Siempre que el numerador es de mayor o igual grado que el denominador, primero tenemos que dividir esa fracción y expresarla como el cociente, el resto más cociente partido divisor. Perdón, resto más cociente partido divisor. Vamos a ver. Entonces, dividimos x cubo más 2, dejo unos huecos porque me faltan los términos x cuadrado y x entre x cuadrado menos 1. Ya sabéis que dividir polinomios sería muy fácil. Cogemos los términos de mayor grado, divido el signo, más entre más y luego la potencia x cubo entre x cuadrado, que es x. A la hora de multiplicar, más por menos, si cambiaba el signo porque iba a sumar, y más por más, menos, y me queda aquí x por x cuadrado, que es x cubo. Si sumo, la potencia de x cubo se me va, aquí me queda más x y bajo el 2. Observar que el resto ya es de menor grado que el divisor, ¿de acuerdo? Con lo cual ya no puedo seguir dividiendo. Entonces, sabemos que esta expresión, x cubo más 2 partido x cuadrado menos 1, se puede expresar como cociente más el resto partido el divisor. Lo que vamos a hacer es simplemente intercambiar esta expresión con esta otra en el integrando. Si cambiamos, fijaros que vamos a obtener la integral, esa primitiva que estoy buscando, que va a ser la integral de x cubo más 2 partido x cuadrado menos 1, diferencial de x, se va a dividir en dos primitivas. Una que sería x diferencial de x más otra que sería x más 2 partido x cuadrado menos 1 diferencial de x. Bueno, lo único que he hecho es aplicar una de las propiedades de linealidad de la integral, que es que la integral de una suma de funciones es igual a la suma de las integrales de cada una de estas funciones. La primera es inmediata, x cuadrado partido por 2, más, y ahora esta integral la vamos a hacer aparte, ¿de acuerdo? Y luego sustituiremos aquí. Si lo hago por aquí abajo, recordamos que para hacer esta integral racional, lo que vamos a hacer es descomponer en suma de fracciones simples. Es decir, el x más 2 partido x cuadrado menos 1. Veis que las raíces del denominador son 1 y menos 1. Si descomponemos factorialmente, esto sería x más 2 partido x más 1 por x menos 1. Y eso lo vamos a descomponer, como tiene dos raíces reales diferentes, simples, en una constante partido una de esas raíces más otra constante partido otra de esas raíces. Lo único que tengo que determinar es esas dos constantes. Cuando lo tengo determinado, las tenga determinadas, esta integral se va a descomponer en dos, que son de tipo logarítmico, logaritmo neperiano, muy sencillitas, básicas. ¿Qué hacemos? Bueno, pues con esta expresión hacemos el mínimo común múltiplo, que es x más 1, x menos 1. Es como si multiplico todos los factores por ese factor. Entonces te va a quedar una expresión como esta. A por el x más 1 se me va a cancelar y me va a quedar x menos 1. Y en el término en b se me cancela el x menos 1 y me va a quedar el x más 1. Bueno, pues es muy fácil resolver
cuánto vale A y B, porque tiene dos raíces reales simples, y lo único que vamos a hacer es darle dos valores a la función. Uno, que sería, claro, x igual a 1, una de las raíces. Si le damos esa raíz, me va a quedar 3 igual 1 menos 1 es 0, el término en A se cancela, y 1 más 1 son 2, 2b. Es decir, que b vale 3 medios. Y el otro lo voy a tener con la otra raíz. X igual a menos 1 más 2, que es 1. El término en b se cancela, menos 1 más 1 es 0, por b 0, y menos 1 menos 1 menos 2, menos 2a. Es decir, que a vale menos 1 medio. Bueno, pues ya tenemos las dos, ¿de acuerdo? Las dos constantes. Es decir, si sustituimos en esta integral el x más 2 partido de x menos 1 por estos dos sumando, se van a descomponer en dos integrales inmediatas. Una que va a ser, este dato ya lo tenía calculado, y el otro sería, como a es una constante, lo podemos sacar fuera de la integral. La otra propiedad de linealidad de la integral es una constante por una función, la integral de esto es la constante por la integral de la función. Entonces me va a quedar el término a, que es menos 1 medio, pues menos 1 medio por la integral de 1 partido x más 1 diferencial de x, y lo mismo pasa con b, más 3 medios por la integral de 1 partido x menos 1 diferencial de x. Yo por aquí una llamada, voy a seguir ahí abajo. Fijaros que tenemos ya integrales que son inmediatas. Puedo incluso poner el valor ya de esa primitiva que estoy buscando. F de x va a ser igual x cuadrado partido por 2. Si veis, esto sería menos 1 medio neperiano de valor absoluto de x más 1 y más 3 medios neperiano de valor absoluto x menos 1 y, como he dicho antes, más una constante. Bueno, pues esta es la primitiva que me están pidiendo a falta de calcular lo que vale el valor de la constante. Pero, ¿qué vale esa constante? Pues muy sencillo, para eso me dan, hemos dicho, esta condición, que f de 0 vale 1. ¿Cuánto vale f de 0? Pues 0 partido 2 es 0, neperiano de 0 más 1 que es 1, el neperiano de 1 es 0, por 1 medio, 0, neperiano de 0 menos 1, valor absoluto de menos 1 es 1, neperiano de 1, 0 también, y lo único que me queda es, a ver si me llega al calculador, si no tengo que buscar otro. El valor de la constante, vale, como nos dice que f de 0 igual a 1, ¿qué implica esto? Pues que la constante tiene que valer 1. Y con eso nos queda perfectamente definida nuestra función, nuestra primitiva, es decir, la solución de este ejercicio sería f de x igual a x cuadrado partido por 2 menos 1 medio. Se podría simplificar, esto pasar como exponentes y raíz de x más 1, pero bueno, da igual. 1 medio neperiano, valor absoluto de x más 1, más 3 medios neperiano, valor absoluto x menos 1, y más la constante que hemos dicho que sale 1. Bueno, ya tenemos el valor de la primitiva de f minúscula de x. Y esto es todo. Es un ejercicio que tampoco, que lo único que nos piden es calcular una integral, y una integral muy facilita, una integral racional, que ya la hemos visto durante el curso. Bueno, en breve os pongo el ejercicio número 4, que también es de integrales, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora mismo.
Vamos por el último ejercicio del bloque B de Matemáticas 2. El último ejercicio de análisis, otro ejercicio de integración que paso a leer a continuación al enunciado y veréis que también es un ejercicio bastante asequible. Me piden que calcule una función f definida en R, dominio R, recorrido R, tal que cumple la condición que su derivada segunda es igual a x por coseno de x y que cumple que la función f de x pasa por los puntos 0 pi medios y pi 2 pi, es decir, que f de 0 va a ser igual a pi medios, que f de pi va a ser igual a 2 pi. Como vemos, se trata de un proceso de doble integración. Sabéis que si integro la primera vez esta segunda, su primitiva nos dará la primera derivada, con una constante que tenemos que resolver. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar directamente. Es decir, yo sé que la primitiva de x es igual a la integral de x coseno de x diferencial de x. Esa integral es una integral por partes, muy reconocible, ¿de acuerdo? Un polinomio por las funciones seno o coseno. Recordad que este tipo de funciones, que hacer aquí un inciso, el polinomio se define como u es igual a x, de donde diferencial de la función u es igual a la derivada de x, que es 1 por diferencial de la variable. Y v es la integral de lo que nos queda, es decir, la integral del coseno de x diferencial de x. Recordar que la integral del coseno es el seno de x. Entonces, es una integral fácil. Y entonces, acordamos u por v menos integral de v diferencial de u. Entonces, u por v sería x seno de x menos integral de v seno de x diferencial de u, que es diferencial de x. Bueno, pues nos queda ya simplemente esta integral, que es una integral sencillita, una integral que tiene las tablas tabular, la integral del seno, que es el menos coseno. Fijaros que como es menos coseno, aquí tengo un menos y menos va a ser más. Es decir, que ya tenemos, bueno, por aquí, la primera derivada, alfa, que sería x seno de x más coseno de x, y más una constante, C1, que no conocemos y que no tenemos ahora mismo las herramientas para conocerla, porque nos están dando los valores de la función en dos puntos diferentes, no en la derivada. Entonces vamos a seguir arrastrando. Seguimos el mismo proceso, es decir, para calcular la función, lo único que tenemos que hacer es integrar f de x diferencial de x, es decir, integrar lo que acabamos de obtener. Recordad que la integral de una suma de funciones es la suma de la integral de cada una de esas funciones. Es una de las propiedades de linealidad de las integrales, igual que ocurre con las derivadas. Entonces tendríamos por una parte la integral de x seno de x diferencial de x, más la integral del coseno de x, más la integral de C1, una constante, por diferencial de x. C1, la constante, la podemos sacar fuera multiplicando el valor de la integral, la otra propiedad de linealidad de la integral. Y aquí, ¿qué nos va a dar esto? Bueno, lo único que tenemos que es, estas dos integrales son inmediatas, y tendríamos, digamos, y sub 1, la integral, y sub 2, e y sub 3. Y sub 2 y y sub 3 son integrales inmediatas, no tengo que hacer nada. Con lo cual, lo único que tengo que calcular es y sub 1, que como veis es del mismo tipo, una integral por partes, lo he dicho antes, ¿de acuerdo? Por partes, y se resuelve exactamente igual, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer aquí un inciso para calcularlo, voy a poner aquí una llamada que ahora después volveré aquí más abajo. Entonces, si me traigo esta integral y sub 1, aquí x, 0 de x, diferencial de x, y volvemos a hacer u es el polinomio x, de donde diferencial de u será igual a diferencial de x. Y v sería la integral del seno de x diferencial de x. La integral del seno es el menos coseno de x. Bueno, la misma regla, u por v menos x coseno de x
menos integral de v. Como v es negativo, me va a cambiar este signo. Entonces me va a quedar coseno de x más la integral del coseno de x diferencial de x. Vale, bueno, pues esta integral ya está. La integral del coseno es el seno, con lo cual me queda menos x coseno de x más, hemos dicho que es el más seno, el seno, pues digo, más seno de x. Bueno, pues ya podemos sustituir aquí en 1. Es decir, esa integral, sigo por aquí. La primera integral ya la tengo resuelta. Menos x coseno de x más seno de x. La segunda integral es la integral del coseno. Ya la tengo aquí, que es el seno. Pues más seno de x de nuevo. Y la tercera integral, la integral diferencial de x, es x multiplicado por c sub 1. Y a esto le tengo que sumar una segunda constante. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos la función que buscamos. Nuestra función f de x, a falta de dos constantes, sería menos x coseno de x más seno de x, más seno de x, y más 2 seno de x, más c sub 1x, más c sub 2. Esta sería la función que me están pidiendo. Para resolver cada uno los valores de esa constante, me están dando estos dos datos. Me están diciendo que la función pasa por el punto a 0 pi medios. ¿Qué significa eso? Hemos dicho pues que f de 0 es igual a pi medios. Bueno, pues vamos a ver cuánto nos vale f de 0. Fijaros, 0 por el coseno de 0, que vale 1, es 0. El seno de 0 es 0 por 2, 0. 0 por c sub 1, 0. Más c sub 2, es decir, que f de 0 vale c sub 2. Con lo cual ya tenemos aquí el valor de la constante c sub 2. Es igual a pi medios. Fácil, ¿verdad? Y ahora lo mismo hago con el valor b. Tiene que pasar por el punto b, que es pi 2pi, lo que significa que f de pi es igual a 2pi. Bueno, pues vamos a ver lo que vale f de pi. Voy a quitar esto de aquí ahora mismo. Sustituimos menos pi por el coseno de pi más 2 seno de pi más c sub 1 por pi y más c sub 2. Recordad que c sub 2 ya la hemos tenido, vale pi medio, pues más pi medio. Bueno, el seno de pi, ya sabéis que el seno en 0 y pi vale 0, con lo cual, si esto es 0, este término se cancela. El coseno de pi vale menos 1. En 0 vale 1, en pi vale menos 1. Menos 1 por menos, más pi. Voy a poner primero la constante. Más pi medios, más c sub 1, pi. Pi más pi medios, son 2 pi medios más pi medios, 3 pi medios, más c sub 1 por pi. Bueno, igualamos, dice que f de pi vale 2pi, es decir, que esto tiene que ser igual 3 pi medios más c sub 1 por pi, tiene que ser igual a 2pi. Lo único que tengo es que despejar, es decir, c sub 1 pi igual a 2pi menos 3 pi medios, es decir, c sub 1 por pi es igual 2pi sería 4 pi medios, menos 3 pi medios es pi medios. El pi y el pi se van a cancelar y me va a quedar que c sub 1 vale 1 medio. Pues ya tengo las dos constantes que me determinan perfectamente la función que estoy buscando. La voy a poner aquí, de este lado en rojo, ¿de acuerdo?
f de x, nuestra función, va a ser igual a menos x coseno de x más 2 seno de x más c sub 1 por x, siendo c sub 1 un medio, es decir, más x medios, y más c sub 2, que era pi medios, pues más pi medios. Esta es la función, cuyo dominio es todo R, porque es suma de funciones continua y derivable en todo R, su dominio es todo R, ¿de acuerdo? Y que cumple las condiciones, y su segunda derivada es x coseno de x, y que pasa por los puntos A, 0 pi medios, B, pi, 2 pi. Bueno, pues con esto termina los ejercicios de análisis, en este caso del bloque B, y como vemos este año, a diferencia de otros años que hemos puesto un poco de pega, etcétera, los 4 ejercicios, de los cuales solamente tendréis que elegir uno de cada bloque, son bastante asequibles, ¿de acuerdo? No tienen una dificultad. Así que espero que haya salido todo muy bien y que haya sacado muy buena nota en los ejercicios de este examen. A continuación empezamos con el siguiente bloque, el bloque C, el bloque con matrices, ¿de acuerdo? Determinantes, sistema de ecuaciones, que tampoco creo que haya resultado muy difícil. Bueno, en breve estoy con vosotros. Venga, hasta luego, chicos. Hola de nuevo, chicos, ya estoy con vosotros. Seguimos con la resolución del examen de Matemáticas 2, de la prueba de BAU de este año, ¿de acuerdo? Y pasamos al bloque C, el bloque de matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones. Este es el ejercicio número 5 y paso a leerlo. He simplificado aquí el enunciado. Sea la matriz de orden, veis que es una matriz de orden 3×3, 1 por filas, 1 octavo, 0, 1, 0, 0, 0, 1, veis que es una matriz triangular. Tengo todos ceros por debajo de la diagonal principal, que es la diagonal de unos, ¿de acuerdo? Y con ese dato me piden que calcule a elevado a 2024, es decir, tenemos que obtener una regla de recurrencia tal que me permita, una vez que he multiplicado un par de veces o 3, poder calcular cuánto vale sin necesidad de llegar, evidentemente, a 2024 veces. ¿Bien? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es empezar a calcular lo que vale a cuadrado. Entonces, a cuadrado, que sería a por a, bueno, sería más que 1, 0, 0, 1 octavo, 1, 0, 1 octavo, 0, 1, multiplicado por sí mismo. 1, 0, 0, 1 octavo, 1, 0, 1 octavo, 0, 1, y pasamos a multiplicar. Recordar que multiplicar matrices no se multiplica en línea, es decir, el elemento 1, 1 se obtiene multiplicando la primera fila de la primera matriz por la primera columna de la primera matriz. El 1, 2, primera fila por segunda columna, el 1, 3, primera fila por tercera columna, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces vamos por el elemento 1, 1, ¿de acuerdo? Primera fila, primera columna. 1 por 1, 1, 1 medio por 0, 0, 1 octavo, perdón, y 1 octavo por 0, 0, es decir, aquí vuelvo a obtener un 1. Pasamos al 1, 2, primera fila, segunda columna. Tendríamos 1 por 1 octavo, que es 1 octavo, 1 octavo por 1, que es otro octavo, y 1 octavo por 0, que es 0. Es decir, 1 octavo más 1 octavo, que son 2 octavos. Vamos al elemento 1, 3, primera fila, tercera columna. 1 por 1, 1, perdón, 1 por 1 octavo, 1 octavo, 1 octavo por 0, 0, y 1 octavo por 1, 1 por 1, 1 octavo. Volvemos a tener 1 octavo más 1 octavo, que son 2 octavos. Perfecto. Pasamos al elemento 2, 1. Segunda fila, primera columna. 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0. El elemento 2, 2. Segunda fila, segunda columna. 0 por 1 octavo, 0, 1 por 1, 1, 0 por 0, 0, 1, 1. Vuelvo a obtener. Pasamos al elemento 2, 3. Segunda fila, tercera columna.
0 por 1 octavo, 0, 1 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0 más 0 más 0, 0. Y pasamos a la última fila. El elemento 3, 1 sostiene multiplicando la tercera fila de la primera con la primera columna de la segunda. 0 por 1, 0, 0 por 0, 0, 1 por 0, 0. Volvemos a tener 0. Elemento 3, 2, tercera fila, segunda columna. 0 por 1 octavo, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0. Volvemos a tener otro 0. Y por último, elemento 3, 3, tercera fila, tercera columna. 0 por 1 octavo, 0, 0 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Como vemos, las dos, la segunda y tercera fila permanecen inalteradas, ¿de acuerdo? Y como vemos, el exponente, aquí me aparece un 2 que sería la potencia a la que estoy elevando. ¿Sí? Vamos a ver si en la sub 3 me aparece ahí un 3 al cubo, perdón, sería igual a a cuadrado por a. A cuadrado lo tengo aquí, acabo de calcularlo. 1, 0, 0, 2 octavos, 1, 0, 2 octavos, 0, 1, y por a, que es lo mismo, pero con 1 octavo. Y 1 octavo, 0, 1. Solo me va a variar la fila primera, las dos se van a mantener constantes, pues no dependen de la fila de 1 octavo. Entonces, se limita a ver lo que da el 1, 1, el 1, 2 y el 1, 3. Primera fila, primera columna, pues 1, vuelve a salir, 1 por 1, y luego 0 y otro 0. El elemento 1, 2, primera fila, segunda. 1 por 1 octavo, 1 octavo, 2 octavos por 1, 2 octavos, y 2 octavos por 0, 0. 1 octavo más 2 octavos son 3 octavos. Pues, mira sobre cuál, estupendo. El elemento 1, 3, primera fila, tercera columna. 1 por 1, perdón, 1 por 1 octavo, 1 octavo, 2 octavos por 0, 0, y 2 octavos por 1, 2 octavos. Volvemos a tener 1 octavo más 2 octavos, que son 3 octavos. Con lo cual, esto sí podéis hacerlo, lo queréis volver a hacer, pero vuelven a salir exactamente lo mismo. Bien, pues ya vemos que al final, cada vez que incremento la potencia, se me va incrementando la misma cantidad los numeradores de esas dos fracciones. Podéis seguir haciendo potencia, es que saldrá 1 para a elevado a 4, 1, 4 octavos, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Es decir, que por recurrencia yo sé que a elevado a 2024 pues va a ser igual a la matriz 1, 2024 partido por 8, 2024 partido por 8, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y ya tenemos el apartado A resuelto. ¿Veis? Sé que no os gusta trabajar mucho con fracciones, pero es mucho más fácil. Se podría multiplicar por 8, sacar un 8 factor común y quitaría los denominadores. Pero bueno, yo creo que es lo suficientemente fácil, es mucho más fácil así. No tiene ninguna dificultad. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al enunciado B. El enunciado B me piden que calcule una matriz X que cumpla esto. Sabéis que la matriz de identidad es una matriz que tiene la diagonal principal unos y los demás elementos todos 0, de orden 3. Y la matriz nula es todos los elementos de esa matriz 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0, 0, 0. Bien, lo primero que se me ocurre es pasar este elemento al otro lado de la igualdad. Se me va a quedar a cuadrado por x por a es igual a menos y. Bien, ya sabéis que no existe la división dentro del cuerpo de las matrices. Entonces, para poder eliminar una matriz de un lado, habría que multiplicar por la inversa de esa matriz. Ya sabéis que la inversa de una matriz es otra matriz, tal que multiplicada por la primera, en los dos sentidos, me da la matriz identidad. Entonces vamos a jugar con eso para poder eliminar. Entonces, antes de empezar a resolverlo, fijaros que a cuadrado
sería A por A, es decir, A por A por X por A igual a menos Y. Si multiplico por la izquierda, por ejemplo, por la inversa de A, tendríamos la inversa de A por esa otra A, por X y por A es igual aquí a menos, lo dejo aquí, la inversa de A por la identidad. La inversa de A por A es la matriz identidad. La matriz identidad es aquella que multiplicada por cualquier otra matriz me da esa otra matriz. Es decir, que esto lo puedo cancelar. Me queda AX A igual, y la inversa de A por I la matriz identidad es, con el menos delante, pues menos la inversa de A. Bien, vuelvo, vamos a seguir operando, vamos a quitar esta, pues vuelvo a multiplicar por la inversa de A la izquierda, y si quiero hacerlo de un poco para esta, por la derecha. Entonces tendría la inversa de A por X por A por la inversa de A igual, y aquí me quedaría menos, tendría la inversa de A por la inversa de A, que ya la tengo, y por la inversa de A por este lado, es decir, menos la inversa de A al cubo, ¿de acuerdo? ¿Y qué? Esto es la inversa, la identidad, esto es la identidad, con lo cual ya tengo despejado X. X es igual a menos la matriz inversa de A elevado al cubo. Vale. ¿Cuándo existe? Sabemos que para que exista la inversa de A, tiene que ocurrir, sí o solo sí, que el determinante de A sea distinto de 0. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a calcular, como tenemos que calcular el valor de la inversa de A, es el valor del determinante. Fijaros que el determinante de A, como es una matriz triangular, equivale simplemente al producto de los términos de su diagonal principal, que es 1 por 1 y por 1, es decir, el determinante de A vale 1, que es distinto de 0, lo que implica que existe la inversa de A. ¿Cómo existe la inversa de A? Vamos a calcularla. Ya sabéis que por definición la inversa de A es 1 partido el determinante de A por la matriz de los adjuntos de A traspuesta. Traspuesta, sabéis que es cambiar filas por columnas. Vale, como el determinante de A vale 1, pues esto va a ser igual a la matriz de los adjuntos de A traspuesto. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a por ella. Vamos a ver la matriz de los adjuntos de A primero. Como una matriz de orden 3 por 3 va a tener, va a ser de orden 3 por 3. El adjunto 1, 1, el 1, 2, el 1, 3, el 2, 1, el 2, 2, el 2, 3. 3, 1, 3, 2, 3, 3. Ya sabéis, el primer subíndice, fila, el segundo indica la columna. ¿Cómo se calculan esos adjuntos? Ya sabéis que los adjuntos se calculan eliminando la fila y columna, haciendo el determinante que resulta de eliminar en la matriz A la fila y la columna que nos está indicando. Viene precedido por un signo, bueno, que sería menos 1 elevado a la suma. Simplemente recordar que cuando suman par, el signo que se antecede a ese determinante es positivo, y cuando suman impar, el signo que antecede va a ser negativo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a colocar aquí la matriz para recordarla, la matriz A, que sería 1, 1 octavo, 1 octavo, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Vale, para no tener que mirar en el otro lado. Entonces, lo podemos hacer mentalmente porque tiene muchos 0 y mucho 1 y no tiene mucho inconveniente. El elemento 1, 1 se obtiene tachando la fila 1, columna 1, que hacemos ese determinante. Como suman par es positivo, me queda este menor, que sería 1 por 1, 1, menos 0, 1. El elemento vale 1. El 1, 2 viene precedido de un signo menos. Tacharía la fila 1 y la columna 2. 0 por 1, 0, menos 0, 0, es decir, 0 no tiene signo, 0. El 1, 3 vuelve a ser positivo, tacharía
la fila 1, la columna 3. 0 por 0 menos 0 por 1, es decir, vuelve a ser 0. El elemento 2, 1, impar, negativo, se cambia el signo. Tacho, fila 2, columna 1. Me queda 1 octavo por 1, 1 octavo menos 0. 1 octavo, como es negativo, menos 1 octavo. El 2, 2, positivo, tacho, fila 2, columna 2. Entonces, si tachamos esto y esto, me queda 1 por 1, 1, menos esto, que es 0. Es decir, me va a quedar 1. El 2, 3, precedido por un signo negativo. Tacho, fila 2, columna 3. ¿Qué me queda? Este, 1 por 0 y 1 octavo por 0, queda 0. El 3, 1, par, positivo. Tacho, fila 3, columna 1. 1 octavo por 0, 0, menos 1 octavo por 1, menos 1 octavo, menos 1 octavo. El 3, 2, menos. Fila 3, columna 2, 0, menos 0, 0. Y el 3, 3 por último, fila 3, columna 3, positivo, 1 por 1, 1. Ya tengo aquí el adjunto de A. Bueno, pues nos queda simplemente la inversa. En este caso es simplemente la traspuesta de esta matriz. Transponer la matriz es cambiar filas por columnas. Sería primera fila, primera columna. Segunda fila, segunda columna. Y tercera fila, tercera columna. Fijaros que la única diferencia que hay con la matriz A es en el signo de los términos fraccionarios, ¿de acuerdo? En donde era positivo y aquí es negativo. ¿Bien? Bueno, como X hemos dicho que era menos la inversa de A al cubo, simplemente tendremos que multiplicar esa matriz elevada al cuadrado y luego volver a multiplicar. Fijaros lo que hemos hecho anteriormente para que veáis que no me va a cambiar nada más que los signos. Imaginaros que voy a poner sobre la marcha con otro signo. Imaginamos que esto es menos, y esto es menos, y esto es menos, y esto es menos, que es la única diferencia entre las dos matrices. Entonces, si volvéis a multiplicar, el primer término, fila por columna, se vuelve a salir 1. En el segundo, que es fila 1, columna 2, es decir, menos 1 octavo, menos 1 octavo, menos 1 octavo y 0, es decir, menos 2 octavos. Y lo mismo nos ocurre, menos 1 octavo, 0 y menos 1 octavo, menos 2 octavos. Los otros términos no dependían de esa fila, con lo cual me salía exactamente igual. Y si ponemos aquí menos, 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 que sería el cubo, nos vuelve a salir exactamente lo mismo. Primera fila, primera columna, primera fila, primera columna, 1, 0, 0, primera fila, segunda columna, menos 1 octavo, menos 2 octavos, menos 3 octavos, y aquí me vuelve a salir menos 3 octavos. 1 por menos 1 octavo, 0 y menos 2 octavos, menos 3 octavos. Es decir, que el cubo de esa matriz inversa nos queda prácticamente lo mismo que el cubo de A, simplemente cambiándole el signo. Con lo cual, si ponemos aquí ya X va el resultado, menos que delante, y nos va a quedar 1 menos 3 octavos, menos 3 octavos, luego 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y ya tenemos el resultado de la matriz que nos estaba pidiendo. Este sería el apartado B. Bueno, pues ya hemos terminado con el ejercicio número 5 del bloque C de matrices. Como veis, bueno, es un ejercicio en el que tenemos que operar, pero que no tiene una dificultad técnica excesiva, simplemente el cálculo de una matriz inversa, que eso lo tenemos muy dominado, ¿de acuerdo? Y una regla de recurrencia que vemos que cuando hemos hecho 2 veces la potencia, la tercera vemos que nos sale exactamente igual. Entonces es que es muy fácil de obtener a elevado al 2024. Bueno, pues nada, en breve os subiré el ejercicio número 6 y terminaremos con el bloque C. Después ya me queda simplemente el bloque de geometría plana, ¿de acuerdo? Rectas, planos, etcétera, etcétera. Bueno, pues espero que os guste y que os parezca bien. Hasta luego.
Hola chicos, de nuevo. Vamos a terminar con el ejercicio número 6 del bloque C, ¿de acuerdo? De sistema de ecuaciones, en este caso, y matrices. En este caso se trata de un sistema de ecuaciones indeterminado porque le falta una constante K y nos pide que en el apartado A discutamos según los valores que puede tomar K, ¿de acuerdo? Y luego, para un valor determinado, que supongo que será uno de los valores que vamos a tener, para K igual a 1, que lo resolvamos y, si es posible, claro está, y si hay dentro de la solución alguna en la que I vale 0. Si hay alguna, que calcule el resto de soluciones, y si no, que justifique el por qué no lo hay. Bueno, se trata de un sistema que vamos a hacer, donde, si recordáis, vamos a utilizar el teorema de Roche-Frobenius para discutir el sistema en función de los valores K. El teorema de Roche-Frobenius nos dice, lo que hace es calcular los rangos de la matriz de los coeficientes y de la matriz ampliada y compararlos. Entonces, simplemente para que nos sirva tiene tres condiciones. Si el rango de la matriz de los coeficientes coincide con el rango de la matriz ampliada y coincide con el n, siendo n el número de incógnita, en este caso es 3, x y z, entonces se trataría de un sistema compatible determinado. Es decir, tiene una solución. Estos sistemas los podemos resolver por Cramer. Luego, si el rango de la matriz A es igual al rango de la matriz ampliada, pero distinto, en este caso menor, que el número de incógnitas, entonces se va a tratar de un sistema compatible pero indeterminado, lo que implica que tiene infinitas soluciones. Punto 1, punto 2. Esos dos puntos nos dan compatibilidad, ¿de acuerdo? Y el tercer punto nos dice que si el rango de la matriz de los coeficientes es distinto al rango de la matriz ampliada, entonces el sistema es incompatible. No existe solución. Bueno, pues es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a escribir en una misma matriz la matriz de los coeficientes, matriz ampliada. La matriz ampliada voy a denotar con A con asterisco. Vosotros podéis haberlo hecho en el curso como A', en fin, la notación que he utilizado vuestros profesores en clase. No importa. Entonces, fijaros que una matriz, la primera columna, los coeficientes de la X serían 0, K-1, 1. Los coeficientes de la Y serían 1, 1, K-1. La Z, 1, 1, 1. Y lo que es separar con una barra, la matriz ampliada se obtiene añadiendo la matriz de término independiente, que es 1, K, 0. Bien, vamos a empezar estudiando el rango de la matriz de los coeficientes, la matriz A. Ya sabéis que lo vamos a hacer por determinantes. Si el determinante de la matriz es distinto de 0, entonces el rango coincide con el orden de ese determinante. Entonces vamos a estudiar el determinante de A. Va a ser 0, K-1, 1, 1, 1, K-1, 1, 1, 1. Vale, como un determinante de orden 3, vamos a utilizar la regla de Sarrus, ¿de acuerdo? Lo de los triángulos, y aunque se podría poner las dos primeras columnas abajo, en fin, eso es muy sencillita. Diagonal principal, 0 por 1 por 0, 0, más la suma de los productos de los triángulos que tienen un lado paralelo a esa diagonal, que sería por una parte K-1 por K-1 y por 1, que sería más K-1 al cuadrado, y luego 1 por 1 y por 1, más 1. Y ahora le tenemos que restar los triángulos, la diagonal secundaria, 1 por 1 por 1, menos 1, y los triángulos que tienen un lado paralelo a esa diagonal secundaria. K-1 por 1 y por 0, ese se nos va, se nos cancela, y K-1 por 1 y por 1, que sería menos, paréntesis, K-1. Ese es el resultado del producto de esa matriz. Vamos a simplificar un poco. Veis que el 1 menos 1 se me van a cancelar, y aquí podemos sacar factor común. K-1,
que va a multiplicar, aquí me queda, como está al cuadrado, otro k menos 1, y aquí me queda menos 1. Es decir, fijaros que me queda factorizado. K menos 1 por K menos 2. Ese es el valor del determinante. El determinante de A en función de K es igual a K menos 1 por K menos 2. Bueno, lo primero que vamos a ver es dónde se anula, para qué valores de K se anula ese determinante, y por tanto ya sabremos para qué valores de K no se anula el determinante. Entonces, igualando a 0 este determinante, nos va a quedar, como está descompuesto factorialmente, esto es sumamente fácil. Nos dan dos soluciones: o que el primer factor sea 0, K menos 1 igual a 0, es decir, K igual a 1, o K menos 2 igual a 0, es decir, K igual a 2. Estos son los dos valores que anulan ese determinante. Con lo cual ya puedo obtener la primera conclusión. Nuestra primera conclusión es que si K es distinto de esos dos valores, si K es distinto de 1 y K es distinto de 2, resulta que el valor determinante de A es distinto de 0. Si el determinante de A, que es de orden 3 por 3, es distinto de 0, significa que el rango coincide con el orden de ese determinante. Es decir, el rango de A vale 3. Pero, fijaros una cosa, el rango de una matriz coincide tanto si haces el estudio por filas como por columnas. Como solamente tengo 3 filas, el rango de A no puede ser mayor que 3. No hay nada más que 3 filas. Por lo tanto, aunque le añada una columna de términos independientes, sigue siendo el rango de la ampliada igual a 3, porque no puede ser superior a 3. Esa matriz de 3 por 4 tendrá 3 filas, no puede ser más. Por lo tanto, es igual al rango de la matriz ampliada. ¿Y qué hemos dicho? ¿Cuántas incógnitas tenemos? X y Z, 3 incógnitas. ¿Qué ocurre? Es igual a n, el número de incógnitas. ¿Cómo es el sistema? Sistema compatible determinado. Es decir, tenemos una única solución. Bueno, pues ya hemos tenido la primera conclusión, ¿vale? Ahora vamos a analizar qué obtenemos con cada valor de K que anula ese determinante. Entonces empezamos con el segundo. Si K vale 1. Vale, a mí me gusta reescribir nuestra matriz de los coeficientes ampliada con ese valor de K, para que nos quede más claro. Entonces, con ese valor de K, nuestra matriz nos va a quedar 0, 1 menos 1, 0 y 1. 1, 1 y 0, 1, 1, 1 y 1, 1, 0. Vale, vamos a ver cuál es el rango de la matriz. Ya sé que el rango de la matriz de los coeficientes va a ser inferior a 3, porque se me anula el determinante de orden 3 con ese valor de K. Si encontramos un menor dentro de esa matriz de orden 2 distinto de 0, ya sé que el rango va a ser 2. Entonces, fijaros que es muy sencillo, puedo coger varios. Puedo coger este mismo, este determinante, que sería 0, 1, 1, 0. Ese determinante es 0 menos 1, menos 1, que es distinto de 0. ¿Qué implica? Pues que el rango vale el rango de la matriz de los coeficientes para ese valor de K, K igual a 1, vale 2. ¿Por qué? Porque hay un determinante de orden 2 distinto de 0. ¿Bien? Ahora, tomamos esas dos columnas que contienen este determinante, 0, 0, 1, 1, 1, 0, que sé que son independientes. Recordad que al final el rango de una matriz es el máximo número de vectores fila o columnas linealmente independientes, que es lo que estamos haciendo. Y le añadimos la matriz de los términos independientes, 1, 1, 0. Pero ¿cuánto vale este determinante? No es necesario hacerlo. Vemos que tenemos dos columnas o dos filas iguales. Un determinante que tiene una fila o columna en combinación lineal de otras es nulo, más si son iguales. Es decir,
ese determinante sé que vale 0. ¿Qué implica? Pues que el rango de la matriz ampliada también vale 2. Pues si nos tenemos al punto 2, vemos que el rango de la matriz de los coeficientes es igual al rango de la matriz ampliada y es menor, evidentemente, que el número de incógnita, que es 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué implica esto? Que el sistema es compatible indeterminado, es decir, tiene infinitas soluciones. Bueno, pues ya tenemos discutido el sistema para uno de los valores que anulaban el determinante de los coeficientes. Solo nos falta el último, el tercero. Si k es igual a 2. Podemos hacer lo mismo. Podemos escribir la matriz de los coeficientes y la matriz ampliada con ese valor de k. Que nos va a salir 0, 2 menos 1, 1, 1, 1, 1, 2 menos 1, 1, 1, 1, 1, y la matriz 1, 2, 0. Lo mismo que antes, si yo ya sé que el rango de la matriz de los coeficientes es menor que 3, ese determinante se lo hago para el 0, que es uno de los valores que he obtenido anteriormente. Si encontramos un menor de orden 2 distinto de 0, el rango será 2. Lo veo fácilmente. Volvemos a coger esta esquina, este determinante de orden 2, que vuelve a valer menos 1, distinto de 0. Esto implica que el rango de la matriz de los coeficientes es 2. Cojo esas columnas que contienen ese menor que yo he tomado, 0, 1, 1, 1, 1, 1, y añado la de términos independientes. ¿De acuerdo? 1, 2, 0. Y resolvemos por Sadrus ese determinante. Diagonal principal, 0. Triángulos con un lado paralelo a esta diagonal, 1 por 2 y por 1, que sería más 2, 1 por 1 y por 1, más 1, menos diagonal secundaria, menos 1, 0 y 0. Es decir, que esto vale 2, es decir, distinto de 0, que implica que el rango de la matriz ampliada es 3. Como vemos, esos rangos son distintos. Si son distintos, hemos dicho que el sistema es incompatible. Eso implica sistema incompatible. No existe solución. No tiene solución. Bueno, pues ya está. Ya hemos discutido el sistema para los valores, diferentes valores de k. Lo repito. Cuando k es distinto de 1 de 2, los rangos coinciden igual a 3, igual al número de incógnitas, sistema compatible determinado. Con k y 1, los rangos valen 2, menor que el número de incógnitas, son iguales, sistema compatible indeterminado, infinitas soluciones. Y cuando k vale 2, los rangos son diferentes. Si son diferentes, sistema incompatible no tiene solución. Entonces, este sería el apartado A. El apartado B me pide que lo resuelva en este caso, en el caso de que k es igual a 1. Fijaros, si el sistema es compatible indeterminado, es que una de las ecuaciones es linealmente dependiente de la otra, con lo cual me sobra. Como he cogido este menor que corresponde a las dos últimas filas, me voy a quedar con esas dos últimas filas, que va a ser y más z igual a 1 y x más z igual a 0. Sistema muy sencillito, compatible, indeterminado, infinitas soluciones. En este tipo de sistemas tenemos dos ecuaciones, tres incógnitas, o sea, tenemos un grado de libertad. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos darle a una de las incógnitas el valor de un parámetro. Por ejemplo, es más fácil, si el z le doy el valor de lambda, alfa, beta, el parámetro t, como queráis, como os guste más, simplemente lo único que tengo que despejar. Fijaros que si lambda es z igual a lambda, x que es más z igual a 0, x sería igual a menos z, con lo cual x sería igual a menos lambda. Y sería 1 menos z, pues 1 menos lambda. Pues ya tengo las soluciones.
x igual a menos lambda, y igual a 1 menos lambda y z igual a lambda. Estas serían las tres soluciones donde lambda pertenece a los números reales, cualquier número real, ¿de acuerdo? Le puedo dar. Entonces, me pregunta que si hay algún valor, alguna solución de estas en las que i valga 0. Bueno, sí, vamos a ver. Si i vale 0, sustituyo aquí. ¿Qué significa esto? Pues que 0 es igual a 1 menos lambda, o lo que es lo mismo, que lambda vale 1. Y si lambda vale 1, sustituyendo en todos los valores, en x y z, me va a dar las tres, una de las infinitas soluciones. X igual a menos lambda, x igual a menos 1, y igual a 0, eso ya lo hemos dicho, y igual a 0, y z igual a lambda, pues z igual a 1. Esta es una de esas infinitas soluciones que tiene un sistema compatible y determinado. Pues nada, ya hemos terminado. Este es el segundo problema, el ejercicio 6 del bloque C, el que corresponde a matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones, etcétera, etcétera. Como veis, bueno, pues no sé, voy a valorar vosotros la dificultad, pero no creo que sea demasiado. Bueno, pues nada, ya nos queda simplemente un bloque, ¿de acuerdo? El próximo día, en breve, subiré ya los otros dos ejercicios del bloque D, que será geometría plana, etcétera, etcétera, planos, rectas, todo eso. Sé que os gusta un poco menos, pero bueno, veréis que tampoco es tan complicado. Bueno, chicos, nos vemos otro día. Hasta luego. Hola, chicos. Volvemos otra vez a terminar con el examen de selectividad de Bauer de Matemáticas 2 del bloque D, el ejercicio número 7. Pasamos al bloque D, que se trata de geometría plana. Sabéis, rectas, distancias, planos, etc. En este caso, en este ejercicio, el primer ejercicio de geometría plana, nos piden, es un ejercicio clásico, donde se nos pide calcular el punto simétrico, es decir, el que equidista a una recta, cuya ecuación me da n implícitas, que es el punto que equidista en posición perpendicular de dicha recta respecto al P. Si queréis, os hago una representación aproximada, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco cómo calcularlo. Me están dando un punto P, evidentemente que no está contenido en dicha recta. Se puede comprobar simplemente que sustituyendo la ecuación de las coordenadas del punto en la ecuación de la recta, y veremos que no se convierte en identidad, por lo menos la primera. Entonces, digamos que si proyectamos perpendicularmente al otro lado, nos encontraremos a la misma distancia el punto que nos está pidiendo, que es el punto P'. Este sería el punto simétrico. Se puede abordar de dos maneras, o bien con planos o bien con un punto genérico. Recordad que un punto genérico de una recta es aquel que representa todos los puntos de dicha recta, y va a ser un punto que depende del parámetro lambda. Realmente son sus ecuaciones paramétricas, que ahora tendremos que pasarlas. Entonces, se trata de calcular este punto, que es el punto medio del segmento que une esos dos extremos. Si yo calculo ese punto, recordad que el punto medio se calcula sumando los extremos y dividiendo entre dos, de donde si lo sustituimos ahí, el punto que nos están pidiendo es 2 veces n menos el punto que nos da. Este es mi objetivo. Entonces, tal objetivo, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente, para calcular ese punto medio, tomamos un punto genérico, tomamos el vector genérico que se une, que se calcula uniendo Q con P, que evidentemente va a depender del parámetro lambda, y ese vector genérico que representa todos los vectores que unen cualquier punto de la recta con el punto P, de esos queremos obtener uno muy particular. ¿Cuál? Pues el que es perpendicular a la recta. Es decir, queremos obtener este. Es el que yo necesito, que va a depender de un parámetro en particular, lambda sub 0. Entonces, ¿cómo obtengo ese? Pues muy bien, imponiendo una condición, la condición de perpendicularidad con el vector director de la recta.
esto va a la forma 90 grados. Y como sabemos que el producto escalar de dos vectores perpendiculares es igual a 0, eso me va a determinar el parámetro lambda en particular que me define el punto M, que es el obtenido Q para ese parámetro, es Q para ese parámetro lambda sub 0 en particular. Ese es el proceso. Entonces, primero, pues ¿qué vamos a hacer primero? Voy a pasar al negro, es más claro. Pues lo primero que tengo que hacer es establecer las ecuaciones paramétricas de la recta. Como me las dan implícitas, podemos tomar a z, que aparece en las dos, como el valor del parámetro. Y sustituimos. Si sustituyo en la segunda, directamente sabemos que i vale 1 más z, es decir, i va a ser igual a 1 más lambda. Y si sustituimos zi en x sale, obtenemos 2 más 2i menos z, es decir, 2 más 2 que multiplica i, que es 1 más lambda, menos z, que sería menos lambda. Simplificando, tendríamos 2 más 2 por 1, 2, más 2 lambda, menos lambda. Es decir, sigo por aquí, 2 y 2, 4, y 2 lambda menos lambda, que es lambda. Es decir, ya tenemos todo, es decir, la recta R en paramétrica sería x igual a 4 más lambda, y igual a 1 más lambda, y z igual a lambda. ¿De acuerdo? Esa sería la recta expresada en sus ecuaciones paramétricas. De ella es fácil, simplemente sabéis que los coeficientes que acompañan al parámetro corresponden al vector director de esa recta, que sería el 1, 1, 1. O cualquiera proporcional, pero bueno, como tengo el más básico, pues nos quedamos con este. Primer paso hecho, realizado. Segundo paso, el punto genérico Q y su vector genérico. El punto genérico Q, ya hemos dicho que son sus ecuaciones paramétricas. 4 más lambda, 1 más lambda, lambda, ya tengo el punto genérico, que para el valor lambda sub 0 que voy a obtener me va a dar el punto M, que es el que estoy buscando en mi objetivo. El vector genérico QP, también dependiente de lambda, ¿cuál va a ser? Pues sería P menos Q, ya lo sabemos. P es el punto, hemos dicho, 2, 2, 1. Con lo cual sería 2 menos 4 más lambda, es decir, la propiedad 2 menos 4 menos 2 menos lambda. 2 menos 1 más lambda, es decir, 2 menos 1, que sería 1 y menos lambda. Y por último, 1 menos lambda. 1 menos lambda. ¿De acuerdo? Ya tenemos el vector genérico. Tercero, hemos dicho que necesitamos uno de ellos, no los infinitos que hay, porque lambda sabéis que es un parámetro que toma todos los valores reales. Entonces, necesito el perpendicular al vector director, es decir, vamos a imponer la tercera condición, que es Q de P, vector director, sea perpendicular al vector director de la recta. Y eso se consigue, sabemos, que implica que Q de lambda escalar por UDR, el producto escalar por DDR, es igual a 0. Voy recordando cosas que voy a necesitar. Bueno, pues fácil, ¿no? Vamos a poner aquí los dos vectores. Tendríamos por una parte el vector menos 2 menos lambda, 1 menos lambda, 1 menos lambda, por escalarmente por el vector director de la recta R, que como veis es el 1, 1, 1. 1, 1, 1. Y eso tiene que ser igual a 0. De esta ecuación que vamos a obtener, obtenemos el valor de lambda sub 0, el valor que yo quiero. Entonces, esto por 1, más segunda componente por segunda, más tercera por tercera. Al final me queda simplemente menos 2 menos lambda, voy a poner ya lambda sub 0, más 1 menos lambda sub 0,
más 1 menos lambda sub 0 igual a 0. Una ecuación muy sencilla, menos 2 más 1 más 1, se me van las partes escalares, y al final nos queda que menos 3 lambda sub 0 es igual a 0. Pero ¿eso qué implica? Eso implica, tengo aquí, que lambda sub 0 vale 0. Bien, pues con ese valor de lambda, si yo obtengo el punto Q de lambda sub 0, es decir, Q de 0 es igual 4, 1, 0. 1, 0. Pues ese es el punto M. Hemos dicho que coincidía con el punto M. El punto medio del segmento de extremos P' es el 4, 1, 0. Y solamente tengo que sustituir aquí. Y nos dará el punto simétrico. Sería 2 veces 4, 1, 0, menos el punto P, que es el 2, 2, 1. Terminando el cálculo, nos va a quedar 2 por 4, 8, 8, menos 2, 6, 2 por 1, 2, 2 menos 2, 0, 2 por 0, 0, menos 1, menos 1. Pues ya tenemos el punto simétrico del P respecto a la recta R. Como veis, es un clásico en los ejercicios de matemáticas de geometría plana, los puntos simétricos. Se podría haber hecho tomando un plano perpendicular a R que pasara por P, calcular el punto de corte entre el plano y la recta, me daría M y a partir de ahí exactamente igual. Cualquiera de los dos métodos nos vale. He cogido este, vosotros ya podéis coger el que queráis. Espero que lo hayáis entendido y vaya para su resultado fácil. Bien. En breve os pongo el último ejercicio y terminamos el examen. Hasta luego. Bueno, hola de nuevo. Vamos a terminar ya el examen de Matemáticas 2 con el último ejercicio correspondiente al bloque D, ¿de acuerdo? Que es el ejercicio número 8. Como he dicho anteriormente, se trata de un ejercicio de geometría plana. En este último ejercicio nos dan dos rectas. La ecuación de estas dos rectas son implícitas y me piden dos cosas. En el apartado A, estudiar su posición relativa, y en el apartado B, que es el más complejo, calcular la ecuación de un plano que es paralelo a ambas rectas y que es equidista a la de ambas rectas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer para el ejercicio A, el apartado A, que es quizás el más simple, recordar una cosa: la posición relativa de dos rectas pueden ser o paralelas o coincidentes, o se cortan en un punto o se cruzan. Es decir, si se cortan son coplanarias, si se cruzan no son coplanarias. Bien, de las cuatro posibilidades, lo primero que tenemos que estudiar es el vector director de esas dos rectas. Si el vector director de las dos rectas son proporcionales, entonces evidentemente esas rectas o son paralelas o son coincidentes. Bastaría con coger un punto de una de ellas y sustituirlo en la otra. Si se convierte en una identidad, serían la misma recta. En el caso contrario, serían paralelas. Si esos vectores de dirección son proporcionales, entonces tenemos las otras dos opciones. O las rectas se cortan en un punto, son coplanarias, o las rectas se cruzan en el espacio y por lo tanto no tienen puntos comunes. Lo primero que tendríamos que hacer es expresar esas rectas en ecuaciones paramétricas, que son muy fáciles de hacer, para obtener de ellas el vector director y un punto cualquiera de las rectas. ¿De acuerdo? Vamos allá. Entonces, para la recta R, pues simplemente, como la I ya no la están dando, la I no depende del parámetro, la I vale 0, entonces podemos darle a X el valor de un parámetro, lambda por ejemplo, y sustituir en la segunda ecuación y despejar z, con lo cual z lo está sumando, 2x, que sería por lo tanto 2 lambda. Esa sería la recta R expresada en sus ecuaciones paramétricas. De aquí ya es fácil ver pues las dos cosas que busco. En una parte busco
un vector director de R, que serían los coeficientes que acompañan lambda, 1, 0 y 2, y cualquier punto de esa recta le llamará contenido de la recta R, tal que ese punto A, le damos a lambda con lo que queramos, muy sencillo el 0, y ese punto A sería el 0, 0, 0, contenido en esa recta R. De igual manera, operamos con la recta S. La recta S, Z ya viene definido, Z vale 0, no depende de lambda, y ahora simplemente o le damos a X o a Y el valor de otro parámetro, que tiene que ser distinto, P, por ejemplo, y sustituimos. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, a Y, le doy el valor del parámetro T, X al despejarlo sería menos 7 menos Y, es decir, menos 7 menos T. Ya tendríamos sus ecuaciones paramétricas. De aquí obtenemos el vector director de la recta S, coeficientes que acompañan a T, menos 1, 1, 0, y un punto B contenido en esa recta S, tal que ese punto puede ser el que obtenemos dándole a T el valor 0, que sería menos 7, 0, 0. Bien, pues ya tenemos todo lo que necesitamos para empezar a estudiar la posición relativa. Observamos los vectores DDR y DDS. Evidentemente, DDR y DDS, lo tenemos aquí, no son proporcionales. Menos 1 partido menos 1 es distinto a 0 partido por 1 y ahí es distinto a 0 por 1. Es decir, que DDR, observamos siempre por una simple observación, no es paralelo a DDS. ¿Qué implica esto? Pues que ya sabemos que ni van a ser paralelas las rectas, ni las rectas van a coincidir. Vamos a tener dos opciones. O que se corten, o R y S se cortan en un punto, serían coplanarias, o R y S se cruzan y no tienen ningún punto en común. ¿Cómo podemos ver esto? Pues muy sencillo. Si cogemos los dos vectores y construimos un vector con un punto de cada una de las rectas, por ejemplo con A y con B, tendríamos tres vectores. Si las rectas fueran coplanarias, ya sabéis, es decir, se cortasen en un punto, solamente existen en ese plano dos vectores linealmente independientes. Y si hago el determinante de esos tres vectores, tiene que dar 0, porque ya sabéis que un determinante, cuando hay un vector linealmente dependiente de los demás, se anula. En caso contrario, sabremos que las rectas se cruzan. Entonces, podemos calcular el vector BA, por ejemplo. Ya sabéis que el vector BA se obtiene como el OA menos el OB. Restando, sería 0 menos menos 7, que sería 7, 0 menos 0, que es 0, y 0 menos 0, que es 0. Este sería nuestro vector que une un punto de una recta con otro punto de la otra recta. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Construir el determinante formado por este vector y los dos vectores de dirección de sendas rectas. 1, 0, 2 y menos 1, 1, 0. Si calculamos, aplicamos la regla de Sarrus, 7 por 0 por 0, 0, 0 por 2 y por 1, 0, 1 por 1 y por 0, 0, y ahora le restamos la diagonal secundaria, 0 por 0 por 0, 1 por 0, 0, 0, y 7 por 2 y por 1 sería menos 14. Menos 14, como vemos, distinto de 0, evidentemente. ¿Qué implica esto? Pues esto implica que nuestras rectas se cruzan, no se cortan. El determinante, los tres vectores que hemos puesto son linealmente independientes. De aquí que su determinante salga distinto de 0. Entonces, nuestras rectas se cruzan. Esta es nuestra solución del apartado A. Bien. El apartado un poco más simple. Vamos directamente al apartado B. Si las rectas se cruzan,
espacio, habrá un punto donde esas rectas R y S de distancia mínima. La distancia mínima que sería perpendicular entre ellas. Entonces, yo lo que tengo que calcular, ese punto, esos dos puntos, en el caso de la recta R, va a ser un punto P, que va a depender de un parámetro lambda sub 0 en particular, y aquí un punto Q, que depende de un parámetro T sub 0. Porque el plano que yo busco va a pasar por el punto medio de ese segmento. El punto medio de ese segmento va a ser la suma de P de lambda sub 0 más Q de T sub 0 partido por 2. Por ahí tiene que pasar el plano para ser paralelo a R y a S. Por el segmento, ¿de acuerdo?, que me une la distancia mínima de entre esas dos rectas, ¿de acuerdo? Y digamos que es cuando ambas rectas están en proyección perpendicular. Bueno, ¿cómo calculamos esos puntos P de lambda sub 0 y Q de lambda sub 0? Muy sencillo. Este es parecido, un poco más complejo, pero obtendremos un punto P de lambda genérico y un punto de la recta S, Q de T genérico también. Esos puntos genéricos que hemos dicho que son sus ecuaciones paramétricas, lo vimos en el ejercicio anterior, ¿de acuerdo? Y representan todos los puntos de sendas rectas. Con ese punto genérico que vamos a tener, tendremos un vector, pues el PQ o el QP, me da igual, que va a depender de lambda y de P. Eso me uniría, eso me representaría todos los vectores que sostienen uniendo un punto de R con un punto de S. Pero yo no busco todos, busco uno en particular. ¿Cuál? El que es perpendicular a ambas rectas a la vez. Entonces, ese vector, ¿cómo voy a conseguir yo esos parámetros que yo busco? Simplemente imponiendo la condición de perpendicularidad. Para ese parámetro tiene que ser perpendicular tanto al vector director de la recta R, lo que va a implicar que su producto escalar, lo hemos visto también en el tema anterior, en el ejercicio anterior, por D de R sea 0, igual con el otro vector director de la recta S. Tiene que ser perpendicular, lo cual implica que para estos parámetros que busco, su producto escalar será 0. Esto me va a determinar un sistema con dos ecuaciones, la incógnita, lambda sub 0 y T sub 0, que me va a permitir calcular los puntos P, los puntos Q, que son, lo he puesto aquí, antes eran sus ecuaciones paramétricas. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos por esta pizarra. ¿Cuál sería el punto P de lambda? El punto P de lambda, que pertenece a la recta R, serían sus ecuaciones paramétricas. Sería lambda, 0 y 2 lambda. ¿Cuál sería el vector Q de T? El punto Q de T, perdón. Pues sus ecuaciones paramétricas, menos 7 menos T, coma, T y 0. Estos son negativos. Ese sería el punto Q que representa todos los puntos de la recta S. Bueno, pues construyamos el vector PQ o el QP. Aquí he puesto el PQ, pues bueno, se ocurre el vector PQ, que va a depender de los dos parámetros. Sabéis que sería pues, el Q menos el P. Si hago el QP, pues P menos Q. Entonces sería Q menos 7 menos T menos lambda, coma. 7T menos 0, coma, T. Y 0 menos 2 lambda. Ese sería nuestro vector genérico PQ que depende de lambda. Al imponer la condición de que sea perpendicular, hemos dicho que su producto escalar, en función de un parámetro determinado que es el que busco, por DDR tiene que ser igual a 0. Entonces, si esta es la condición 1, la pongo aquí, ¿esto qué implica? Pues que menos 7, menos T, menos lambda, coma,
t, menos 2 lambda por escalarmente por el vector director de R, que es el 1, 0, 2, es igual a 0. Bueno, pues vamos a hacer el producto escalar y de ahí sacaremos una de las ecuaciones que necesitamos. Sería menos 7 menos t menos lambda por 1, que sería menos 7 menos lambda menos t. Luego t por 0, que es 0, y menos 2 por lambda por 2, que sería menos 4 lambda, igual a 0. Simplificando, podemos llevar, aquí tendríamos menos 5 lambda menos t, que lo llevamos al otro lado, me queda al final 5 lambda más t igual a menos 7. Bueno, pues esta es una de las ecuaciones que voy a necesitar. Bueno, como estoy diciendo que va a ser para un valor determinado, le voy a poner aquí un 0 lambda sub 0, y con lo cual voy a obtener ese valor en particular. Lo mismo hago con la ecuación 2, que sería PQ por DD por el director de S, también 0. Lo mismo, me varía, menos 7, menos t, menos lambda, t sub 0, menos 2 lambda sub 0, por el vector director de S, que hemos visto que es menos 1, 1, 0. Menos 1, 1, 0. Y eso tiene que ser igual a 0, porque son perpendiculares, el producto escalar ya sabéis que vale 0. Multiplicamos esto por menos 1, me cambian los signos, 7 más t sub 0 más lambda sub 0, luego 1 por t sub 0 más t sub 0, y menos 2 lambda por 0, que es 0. Bueno, pues esto es igual a 0. De aquí obtenemos la segunda ecuación. La ordenamos, lambda sub 0 más 2t sub 0 igual a menos 7. Bueno, pues ahora se trata simplemente de resolver esa ecuación. Podemos, por reducción, o multiplicar la primera, por ejemplo, por menos 2, y me quedaría, esta la voy a multiplicar por menos 2, para que el 2t sub 0 se simplifique, se cancele, me queda aquí menos 10 lambda sub 0 menos 2t sub 0 igual a 14. Y en esto me queda lambda sub 0 más 2t sub 0 igual a menos 7. Si sumamos, ¿qué obtenemos? Pues tenemos que menos 10 lambda sub 0 más lambda sub 0 es menos 9 lambda sub 0, 2t sub 0 y 2t sub 0 se cancela, y igual 14 menos 7, que es 7. De aquí obtenemos un valor 7 partido menos 9, es decir, menos 7 novenos, que es el valor que toma el parámetro lambda sub 0. Sé que no nos gusta porque nos gustan las fracciones, pero bueno, es un valor. Sustituimos en la de arriba, por ejemplo, t sub 0 es menos 7 menos 5 lambda sub 0, es decir, menos 7 menos 5 por menos 7 novenos, y eso que nos queda, pues menos 7, menos por menos más, 7 por 5, 35 novenos, y esto, el mínimo como múltiplo, que es 9, 7 por 9, 63, menos 63, más 35. Si restamos menos 63, menos 33, me quedarían menos 30, menos 28 novenos, es decir, t sub 0 vale menos 28 novenos. Pues ya tengo los dos valores de los dos parámetros, pues ya tengo, si ya tenemos los dos puntos, el q, ¿de acuerdo? Estamos por aquí, el p de lambda sub 0 y el q de lambda sub 0. Entonces, si sustituimos el q de lambda sub 0, es decir, el q de menos 7 novenos, nos da el punto lambda, pues sería, perdón, el p de lambda, perdón, el p de lambda sub 0 sería p de
menos 7 novenos. Eso nos daría el punto lambda, ¿sí? Menos 7 novenos, coma 0, coma 2 lambda, que sería 2 por menos 7, menos 14 novenos. Ya tengo el punto B. Y el Q de t sub 0, de la otra recta, sería de menos 28 novenos. Es decir, sustituyendo sería menos 7 menos 28, es decir, menos 7 más 28 novenos, coma t, que es menos 28 novenos y 0. Bueno, simplificamos el menos 7, que sería por menos 63, menos 63, menos 20, menos 43, menos 3, menos 40, menos 5, menos 35 novenos, menos 28 novenos, 0. Pues ya tengo los dos puntos. Pues recordamos que el punto M, que yo estoy buscando, porque el plano va a pasar por el punto medio de esos dos puntos, eso va a ser para que sea equidistante a las dos rectas, hemos dicho que ese punto va a ser la suma de los extremos partido por 2. Es decir, que aquí ese punto medio que yo busco va a ser este más este partido por 2, es decir, un medio de menos 7 novenos más menos, que es menos 35 novenos, coma, un medio de 0 más esto, pues menos 28 novenos, y un medio de esto más esto, menos 14 novenos. Bueno, se trata de simplificar para ver qué punto M nos sale. Entonces, aquí tendríamos por una parte menos 35 menos 7, que sería menos 42, entre 2 menos 21 novenos, coma. Tendríamos 28 entre 2, que es 14, menos 14 novenos, coma. Y 7 entre 2 menos 7 novenos. ¿Vale? Pues ya tenemos el punto por el que tiene que pasar el plano. Como es paralelo a ambas rectas, resulta que los vectores directores de las rectas serían también vectores de dirección del plano, ¿de acuerdo? Que estarían situados en el mismo plano. Entonces, si yo coloco aquí el director de R, que es el 1, 0, 2, y el director de S, que es el menos 1, 1, 0, pues con esto tenemos todo lo necesario para determinar la ecuación del plano. Ya sabéis que esta ecuación, pi, que llamar el plano, va a ser determinada por x menos la coordenada x del punto, es decir, menos menos más 21 noveno, y por la coordenada y del punto, menos la coordenada y, que sería más 14 novenos, y z más 7 novenos. A continuación ponemos el vector de director, el 1, 0, 2, y el menos 1, 1, 0, igual a 0, y eso me va a determinar la ecuación general del plano. Veo que está fallando, voy a terminarlo ya con el rotulador azul. Entonces, bueno, desarrollamos, por ejemplo, por lo adjunto de la primera columna, para obtenerlo directamente, separadas las variables. Entonces, ¿qué nos va a quedar por aquí? Pues muy sencillo, sería esto por tacho fila columna, me va a quedar por el determinante 0 menos 2, es decir, me va a quedar menos 2 por x más 21 noveno. Luego menos, tacho fila y columna, y me queda, como tacho la segunda fila, primera columna, me queda 1 menos 1, 2, 0. 0 menos 2, que sería más 2, como tuve en la parte negativa, menos 2, que multiplica a i más 14 novenos. Y por último, más, tacho fila y columna, me queda 1 por z más 7 novenos. Z más 7 novenos, igual a 0. Ya tenemos el plano.
Vamos a simplificarlo un poco y veréis que nos sale muy fácil. Me queda menos 2x, menos 2 por 21, que sería menos, vuelvo, 42 novenos, menos 2y, menos 2 por 14, que sería menos 28 novenos, más z, más 7 novenos, igual a 0. Entonces, la parte con la variable ya las tenemos y ahora simplemente voy a hacer aquí aparte, en un apartado, tenemos que sumar las tres constantes. Fijaros que tengo menos 42, menos 28, más 7, partido por 9. Y eso no es ni más ni menos que menos 42 más menos 21, que son menos 63 entre 9. 7 por 9 es 63, con lo cual me queda menos 7. Todo eso suma menos 7. Es decir, que el plano pi sería menos 2x, menos 2y, más z, menos 7, igual a 0. Eso le cambiamos todos los signos si queremos más signos positivos, nos da igual. Ya hemos conseguido la ecuación del plano paralelo a ambas rectas, a R y a S, y que equidista, ¿de acuerdo?, de ambas, es decir, que pasa por el punto medio del segmento que une ambas en distancia mínima. Bueno, este es el ejercicio quizás más complejo de casi todo el examen, y sobre todo por los cálculos, que sé que nos gustan trabajar con fracciones, pero bueno, aquí tenemos, ya hemos concluido, por tanto, el último ejercicio, ¿de acuerdo?, del examen BAO de Matemáticas 2 de este año. Si os doy una valoración, quitando este ejercicio quizás el más laborioso de hacer, el resto del examen es bastante asequible, se puede conseguir una buena nota en dicho examen. No hay nada extraño ni ejercicios muy complejos en sí, salvo este último que es el más largo. Bueno, espero que hayáis tenido muchísima suerte, que hayáis realizado un examen de Matemáticas 2 bueno y que os sirva para alcanzar vuestros objetivos, que ya sabéis, la carrera, que la tenéis ya a la puerta de unos meses. Venga, un saludo a todos, suerte a todos.